agradecer una vez más el día de hoy a nuestro multinacional amigo, el doctor Pedro Graciano, que nos ayudará a definir cómo evaluamos isquemia hoy en el 2016. Está en vivo. Buenas tardes, nuevamente un placer para mí estar acá. Voy a comenzar diciendo lo siguiente. Había suspendido esta lámina, pero la voy a poner. No utilizo contraste porque no hay, en América Latina. No utilizo ergonovina, me encantaría hacerla. No, he utilizado ergotamina. No utilizo beta-bloqueantes en el post, solamente para revertir la hipertensión, la isquemia del paciente o para bajar la frecuencia cardíaca de forma inmediata, no para ver obliteraciones cavitarias. Lo he utilizado algunas veces y no tengo dipridemol, lo utilicé durante muchos años, del 1999 hasta el 2002, 2003, hasta ahí no lo utilicé. Al menos 3 de ellas me pesan mucho no hacerlo en el día a día, me encantaría. Habitualmente la sensibilidad de ECO3 comparado con coronografía en data antigua tiene una sensibilidad cercana al 85%, una especificidad más o menos similar. En data más reciente con FFR la sensibilidad es cercana al 60%, 65% y la especificidad es 77% con el gol estándar de la isquemia miocárdica en el laboratorio de hemodinamia. Y en el Vichy, lamentablemente, este estudio no tiene data de cuántos pacientes fueron máximas. La sensibilidad en este estudio bastante controversial, es aproximadamente 45-50% y la especificidad sí es bastante alta, cercana al 90%. La especificidad, siempre lo decimos, se compromete con la respuesta tensional. Si la respuesta tensional es muy por encima de 170, la especificidad cae por debajo de 35, y si es por encima de 190 la sistólica, la especificidad cae por encima, más cercana al 30%. El gran problema del ECO3 es la reproducibilidad, o sea, cuando 5 expertos leen ECO3, aproximadamente 1 de cada 4 de ellos tiene interpretaciones diferentes. O sea, es un test con una baja reproducibilidad, precisamente porque no todo el mundo tiene el mismo grado de entrenamiento, no todo el mundo tiene las mismas reglas de lectura, no todo el mundo tiene las formas para interpretar esto. Y es realmente el problema principal de la ecografía estrés. ¿Cuáles son mis 8 reglas para leerlas? Las siguientes. Y estas son reglas que cada quien le puede poner su sazón, su picante, su forma de verlo, pero esto es lo que yo utilizo. Las alteraciones de motilidad deben tomar al menos 2 segmentos, excepto la punta. Cuando la punta está tomada, puedes interpretar la punta nada más. Interprete la pared inferior globalmente, no solamente la inferior basal, para que la especificidad no caiga, o sea, que los falsos positivos no sean grandes. La respuesta global tiene que ser hiperdinámica. La fracción de eyección debe aumentar mínimo 10% en el paciente normal, 5% en el paciente que está miocardiopático. El paso de aquinesia a disquinesia en dobutamina no es normal. La presencia de sincronía mecánica en ausencia de bloqueo de rama izquierda es isquemia hasta que se muestre lo contrario. Y la repolarización precoz no existe. Son contracciones positólicas y deben interpretarse como isquemia miocárdica. Yo voy a interpretar los casos para no dar chance a la duda. Estos son un paciente sometido a un estrés máximo con glutamina. Evidentemente el paciente tiene una alteración de contractilidad en esta área del septum anterior, medio. Nuevamente el septum inferior no toma ningún movimiento de ventrículo, crónica. Aquí empieza a hacerse disincrónica, como pueden ver, este trozo se mueve disincrónico completamente, la pared anterior. Nuevamente lo mismo. Movimiento disincrónico acá en el septum medio apical. Corona derecha 100%, descendente anterior 100%.
¿Qué quiere decir esto? A veces tenemos alteraciones pequeñas de contractilidad con alteraciones severas de la coronariografía, con poca expresión isquemia miocárdica a pesar de tener test de esfuerzo supramáximo. Aún así, si interpretamos en forma sistemática el estrés y tenemos reglas claras de interpretación, probablemente tengamos menos falsos negativos. Ese es el primer mensaje. El paso de isquemia de disquinesia, de aquinesia a disquinesia en el contexto de dobutamina puede ser anormal. Y este estudio de la Mayo lo demuestra. Los pacientes que tienen paso de aquinesia a disquinesia en la dobutamina, no en el estrés eco con esfuerzo, tienen una tasa de evento en el seguimiento de 2 años cercano a 11% versus negativo 6%. Y de insuficiencia cardíaca 47-46%. Y aproximadamente 8% de los segmentos aquinéticos se vuelven disquinéticos en la dobutamina. Hay diferentes estudios que podríamos mostrar con alteraciones de este tipo. En cambio, no me pregunten por qué razón, el paso de aquinesia a disquinesia en el contexto de la prueba de esfuerzo en un grupo de la Mayo muestra que es una alteración normal en un eco de esfuerzo, en pacientes con función sistólica global normal. En estos pacientes no hay ninguna alteración del pronóstico cuando esto sucede en un eco de esfuerzo. Entonces, el eco de estrés positivo, yo no utilizo el score, no lo utilizo y lo he expresado en otras cosas, en otras partes, ¿por qué no lo utilizo? Pero en general, si hay una nueva alteración de contractilidad que tome 2 segmentos, o la punta, un solo segmento en la punta, que tenga tardoquinesis o movimientos de contracciones positólicas, ese caso hay que interpretarlo como positivo para isquemia miocárdica. ¿Qué otro valor da? Relevante: la función sistólica global, el tamaño de las cámaras, el grosor de las paredes, la válvula mitral y la presión pulmonar. Usualmente podemos hacer un estrés bastante más complejo. Yo quité las 4 partes de la motilidad segmentaria en este caso y solamente dejé la insuficiencia mitral en este contexto, un paciente con enfermedad de 3 vasos y una insuficiencia mitral moderada en reposo. La pregunta es, ¿tiene alguna connotación este estrés para tomar conductas en la cirugía de este paciente? El paciente requiere revascularización miocárdica. ¿La mitral se la tocamos o se la dejamos igual? Bueno, lo que predicen los estudios es difícil tomar una decisión simplemente con un test y no tomarla con un conjunto de variables. Pero en este contexto clínico, un paciente con severa disfunción ventricular izquierda y una insuficiencia mitral menos moderada en reposo, que con el estrés se reduce, probablemente este paciente, como siempre, la insuficiencia mitral en este caso es funcional y depende de la pre o poscarga y de la contractilidad. En estos pacientes, lo que muestran los estudios es que estos pacientes pueden ir a cirugía de bypass sin tocar la mitral y probablemente se va a revertir si tú quitas la isquemia miocárdica en forma completa. O sea, si tú puedes revertir la isquemia miocárdica en estos pacientes. Otros problemas para interpretar esto: las cavidades pequeñas, el bloqueo de rama izquierda, que seas inexperto, que no hayas leído suficiente estudio, para evitar la riesgo que tengas enfermedad de los vasos. Un caso, ¿cómo interpretarlo? Estos pacientes, cuando tienen obliteración cavitaria como estos pacientes, lo más que puede decir usted en el informe es prueba de fuerza negativa para isquemia miocárdica máxima, 100% de la frecuencia cardíaca máxima. Punto. La conclusión, 2 puntos en el adendum de la conclusión: el test tiene limitada sensibilidad y especificidad por obliteración cavitaria. Si usted no quiere hacer eso y usted tiene un laboratorio de excelencia, ¿verdad? Usted repite el video, si graba video todavía, o pasa a beta bloqueante, ve la cavidad abierta un poco más e interpreta el video con el beta bloqueante, o interpreta la imagen con beta bloqueante, puede adquirir una quinta imagen y ponerla en el informe y verla. Pero es una alternativa que tiene para evitar las obliteraciones cavitarias, que es un problema común en la dobutamina y en el eco de esfuerzo. En el bloqueo de rama izquierda, ¿qué hay que ver? Engrosamiento del endocardio. Lo que hay que ver aquí es engrosamiento endocárdico, más ni menos. No hay que buscar más cosas. O sea, en el septum se va a mover siempre paradójico, en el bloqueo de rama izquierda. Pero hay que ver si engruesa el endocardio. Si el endocardio engruesa en forma persistente, a dosis creciente de dobutamina, probablemente ese estudio no sea negativo para isquemia miocárdica. Y tiene que ver la pared anterior, sacando el septum de la ecuación, para que pueda verlo en forma apropiada. Entonces, si usted ve el engrosamiento endocárdico y lo toma en cuenta, en estos casos, la sensibilidad del test aumenta casi 80%.
Pero si usted no lee con el engrosamiento endocárdico, esa sensibilidad se va a reducir, se va a disminuir a 40%. Y va a tener la misma connotación que una lectura de un paciente sin bloqueo de rama izquierda. O sea, la isquemia miocárdica, cuando no tiene engrosamiento, representa lo mismo que un paciente que no tiene bloqueo de rama izquierda. Con eso quiero decirles que siempre tenemos que ver engrosamiento endocárdico en el paciente que tiene bloqueo de rama izquierda. Estos son dos grandes problemas que se le van a presentar siempre haciendo esto: obliteración cavitaria y bloqueo de rama izquierda. ¿Qué otra cosa? El ecoestrés transmite un cierto grado de seguridad de que el paciente tiene una baja de tasa de evento del seguimiento cercana a 0,25% por año, después de tener una prueba negativa para isquemia miocárdica, cuando es máxima, ¿verdad? Pero tenemos que saber que mientras más alteración hay, mientras más territorio está tomado, la mortalidad de este paciente es mucho peor. Entonces, tenemos que colocar en el informe las alteraciones regionales en los territorios que le afectan, porque es muy importante si es de un solo territorio de la coronaria o son múltiples territorios afectados, porque mientras más territorio, la mortalidad es mayor. De allí que los pacientes con estrés positivo se consideran de alto grado de riesgo, más del 10% por año de eventos, y de intermedio de riesgo. Los pacientes de bajo riesgo, de alto riesgo, son aquellos pacientes que desarrollan isquemia a bajas cargas de trabajo, que lo desarrollan en varios territorios, que tienen una fracción de eyección baja, que están en terapia isquémica y aún así desarrollan isquemia miocárdica, que requieren, esto no lo hago yo, ni el índice, ni el score index, ni tampoco hago reserva contráctil, es reserva coronaria. Y los pacientes de riesgo intermedio son aquellos pacientes que lo generan a altas dosis de trabajo, con fracciones de eyección normal, que no tienen terapia isquémica y que lo desarrollen en territorio de la circunfleja o la coronaria derecha. Los falsos negativos a frecuencias cardíacas altas no nos producen tanto escozor, porque estos pacientes habitualmente no evolucionan tan mal en la práctica rutinaria en el seguimiento a largo plazo. ¿Cuáles son las causas de esto? A frecuencia cardíaca máxima. El inalboa 3, que no es el caso que estoy mencionando, la terapia antianginosa, enfermedad muy leve de la coronaria, la circunfleja siempre el dolor de cabeza para todos los test invasivos, excepto el CT scan, la pobre calidad de imágenes y las imágenes muy tardías. Pero lo que quiero mencionarles también es la importancia de los falsos positivos. Los falsos positivos se ven, como muestra esta lámina, en aproximadamente 20% de los pacientes. O sea, la especificidad es 80. Los falsos positivos son cercanos a 20. La Clínica Mayo ganó un premio en el American Heart de hace aproximadamente unos 6 años atrás con este trabajo de los falsos positivos en pacientes con coronarias normales, o sea, con estenosis de menos del 50%. Y ellos demostraron que los pacientes que tenían una prueba levemente positiva tenían enfermedad arterial coronaria, no tenían enfermedad arterial coronaria en el 10% de los pacientes, y 23% tenían obstrucciones en menos del 50%. O sea, 33% de falsos positivos, en este caso. Y marcadamente positivo, 28% tenían coronarias sin mucha enfermedad. ¿Cuál fue el significado de esto? Estos pacientes con falsos positivos tenían una altísima mortalidad en el seguimiento, cercana a los verdaderamente positivos. ¿Qué quiere decir esto, señores? Cuando ustedes tengan un paciente que mandaron a cateterismo, le dio positivo en su ecoestrés y ustedes consideran que ustedes tienen un centro de excelencia, le dio positivo y el ecoestrés le dio el cateterismo le dio negativo, ese paciente no lo considere sano. Considérelo de alto riesgo y trátelo como tal, con fármacos con medicamentos para alto riesgo, beta-bloqueantes de alta dosis, aspirina, etcétera, 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 IECAS, estatinas, etcétera. Este paciente hay que tratarlo como si tuviera enfermedad coronaria. Pero ¿qué puede pasar? Y siempre les digo esto en mis conferencias. Tengan mucho cuidado cuando tengan un tronco principal que el hemodinamista se lo reporta como que no tiene 30%, Pedro, quédate tranquilo. Usualmente, en ese paciente, la coronariografía tiene una discordancia pero muy grande con el FFR, o sea, con el flujo coronario. O sea, 1 de cada 3 pacientes tiene una alteración de flujo no correlacionable con la arteriografía coronaria. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ustedes pueden tener coronaria
sin alteraciones o casi sin alteraciones y tener una reserva de flujo coronario menor a 0,8, o sea, tener isquemia miocárdica. Si la alteración que ustedes vieron en el corazón fue en varios territorios, considere que este paciente puede tener algo en tronco y que hay que hacer un FFR y no lo considere sano. Eso nos ha pasado 3 veces, pero tiene que tener mucho cuidado en interpretar que un falso positivo es porque el hemodinamista le dijo que tenía 30% de tronco principal. Sobre todo cuando toma alteraciones en toda la cara anterior y en el territorio del circunflejo. Considere ese paciente gravemente enfermo y considere la posibilidad de repetir el cateterismo como FFR. Quiero terminar con esto, voy a terminar con esto porque ya estoy sobre tiempo. En viabilidad miocárdica, en los que hacen viabilidad miocárdica, tiene que haber el cateterismo previo a hacer el estudio de viabilidad, los que hacen viabilidad. Eso es lógico, este paciente no tiene enfermedad coronaria, pero una isquemia severa en la cara anterior. Esto es un falso positivo otra vez, pero un falso positivo probablemente por alteración microvascular y no por alteración de la coronaria. Tiene una alteración evidentemente en la cara anterior y se cae la fracción de eyección en forma importante. Yo no hago viabilidad por muchas razones, estas son las razones para concluir. Los pacientes ya demostrados por la Cleveland Clinic hace muchos años, más de 250 pacientes, la intervención temprana es superior a la presencia o no de viabilidad miocárdica, aún teniendo viabilidad o no. En el OAT, los pacientes tenían tratamiento médico versus PCI en el paciente con infarto agudo por encima de 72 horas, que tenían obstrucción de la coronaria, le hacían nuclear, y aún con nuclear los pacientes no se identificaban qué pacientes iban a sobrevivir o qué ventrículo se iba a remodelar menor con el test de viabilidad. Y después todo está el estudio que siempre lo recalco, el Heart Trial y el Stitch, no está demostrado ninguna evidencia en enfermedades múltiples vasos que la utilización de la viabilidad en forma sistemática en todos los pacientes dé réditos en beneficio de seleccionar la terapia para el paciente. Probablemente en pacientes individuales hay que medirlo en estudio prospectivo a largo plazo y todavía falta mucho para eso. Quiero concluir con lo siguiente: el ECO3 es una técnica que requiere sistematización, experiencia y más experiencia. Sin duda, no es lo mismo hacer ecografía que hacer ecografía de estrés. Muchas técnicas de apremio son necesarias, ya mencionamos la ergonomina, dipiriramol, etcétera, estrés eco normal ¿cómo se llama?, de esfuerzo. Requiere tener reglas de lecturas. Yo tengo 9, 8, a lo mejor otros tienen 40, 50, respetable cada uno de nosotros. Muchas variables son importantes para la isquemia: tamaño del ventrículo, rehabilitación mitral, zonas que toma la isquemia. Cuidado con la interpretación de los falsos positivos, no los considere sanos. Ponga al paciente, si tiene coronografía, usted la vio, considéralo enfermo y trátelo como tal en el seguimiento a largo plazo. Los falsos negativos no son tan peligrosos como los falsos positivos, sobre todo si lo hizo con alta carga de trabajo, al 100% de la frecuencia cardíaca máxima. Y con eso quiero despedirme. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Ahora damos la bienvenida al doctor Sergio Barraca de Argentina.